Me dicen cuando ya vean la pantalla compartiendo, ¿verdad? Ya, profe. Ok. Bueno, voy a hacerles un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada para que empecemos a resolver el taller que les dejé, a ver cómo les fue. ¿Ok? Entonces, la clase pasada empezamos a ver la parte del celular y empezamos con el concepto de célula. Decíamos que la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. ¿Por qué? Porque en la célula, digamos que es el ser más pequeño que hay entre nosotros. En ese sentido decíamos que nosotros éramos un multiser, porque cada celulita es un ser aparte. Entonces allí empieza cualquier estructura y empieza cualquier función de todos los seres vivos. Decíamos que hay dos tipos de células, la célula eucariota y la célula procariota, que había una célula procariota poco evolucionada, mientras había una célula eucariota más evolucionada. Las dos tenían estos estructuras similares, membrana plasmática, envoltura nuclear, material genético y citoplasma. Sin embargo, la célula procariota es una célula que no tiene organelas, que no hay un trabajo especializado, que todo trabaja para todo y por eso esta célula era menos evolucionada y que los organismos unicelulares en su mayoría eran procariotas. Mientras que los organismos pluricelulares tienen tanto células procariotas como eucariotas. Aquí para ver los diferentes tipos de células eucariotas que hay, que es la animal y la vegetal, y que íbamos a encontrar unas diferencias entre células eucariotas, vegetales y animales. Aquí les mostraba a ustedes cómo sería una célula en Real TV, ¿no? Una célula tridimensional donde podemos ver todos sus organeles. Bueno, hablamos de las biomoléculas, hablamos de proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos y decíamos que eran importantes para la estructura celular, que las proteínas eran hechas a base de aminoácidos formando una cadena larga, que las proteínas podían ser funcionales, estructurales, reguladoras, transportadoras, inmunológicas o enzimáticas, que los carbohidratos eran azúcares de diferentes tipos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y que estos eran los que, entre otros, eran los que nos iban a ayudar a la energía. Y que los lípidos eran moléculas grasas que estaban presentes en las diferentes partes de la célula. Hablamos que la célula entonces necesita evacuar cosas dentro de ella y ingerir cosas, y que lo hacía a través de la membrana plasmática. Que la membrana plasmática estaba compuesta principalmente de lípidos y proteínas, y que los lípidos tenían una parte que era hidrofóbica y otra que era hidrofílica. Hablamos de los diferentes tipos de transporte, el transporte pasivo y transporte activo. Estos son transportes a través de la membrana para el ingreso y salida de sustancias. El transporte pasivo es una que va en favor al gradiente de concentración, es decir, siempre va de más a menos, no hay gasto energético. Y entre ellas está la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Y que hay otro, que es el transporte activo, que va en contra del gradiente de concentración, o sea, de menos a más. Hay gasto energético, estos son los tipos de transporte que hay, y se van a través de las proteínas de canal. Entonces, esta es la ósmosis, difusión simple y facilitada. La diferencia entre la simple y facilitada es que por la facilitada van a pasar macromoléculas o moléculas más grandes a través de las proteínas de canal. Y que la difusión y que el transporte activo hay gasto de ATP porque hay un movimiento de proteínas que hace que ese movimiento haga ese gasto energético. Hasta ahí la clase pasada y empezamos a hacer los ejercicios. Hicimos el ejercicio 1 y vamos para el siguiente ejercicio que sería este. Aquí me falta la gráfica, ya la ubicamos. Pero cuénteme mientras tanto cómo les fue con el taller. Hola.
¿Cómo les fue con el taller? Nicole, Eliana y Carmen, ¿cómo les fue con el taller? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿No están? ¿Se fueron? Hola, profe. Hola. Profe, la verdad, yo sí no pude solucionarlo porque se me presentó un inconveniente, entonces no pude solucionarlo. Ok. ¿Y las demás? Ok. Pues yo tampoco lo he hecho. No, No, bueno. porque yo descargué, fue la primer guía que nos mandaron, no sé si es esa, los talleres de esa. Bueno, los que pasan esos talleres son más corticos, entonces yo les puse otro y les llegó el work. Les mandaron el archivo y además les mandaron también unos videos, ¿verdad? No, profe. El La link, verdad, les aquí mandaron el link. en el link, pero nos enviaron fue el link del video de lo de la osmosis, explicándonos lo que usted nos acaba de explicar. Ah, sí. Y lo del taller de biología solamente son uno, la 1, la 5, o sea, son como tres ejercicios, 4 que hay Sí. que hacer. Ajá, sí, ese era el taller, exacto. Eran 4 Sí. ejercicios corticos que habían que realizar. Ese era todo el ejercicio para que fuéramos agilizando la parte de resolver preguntas. Muchachas, miren, esto no es un regaño. O sea, yo sé que a veces no se puede, a veces no pueden, pero en lo posible, o sea, no hagan lo posible, hagan lo imposible para contestar el taller. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede que lo hagan mal, pero lo importante es que ustedes intenten resolverlo porque eso les va a ayudar a entender cómo hacer frente en la pregunta. Y finalmente, ese es el objetivo de este curso, que ustedes aprendan a contestar esas preguntas, porque la finalidad de esto, ¿cuál es? Pues pasar el examen o no. Entonces, nada hacemos con que se aprendan toda la teoría y las explicaciones si ustedes no ponen en práctica el principal objetivo, que es contestar preguntas. Acuerden que ese examen depende de ustedes. Y ahorita que estamos por este medio, yo creo que a mí realmente, si les soy sincera, yo creo que este medio me parece un poco más conveniente, porque ustedes pierden menos tiempo transportándose, ese tiempo que se demoran transportándose de un lugar a otro, lo pueden invertir estudiando. Yo les puedo mandar así como les estoy mandando links para que vean videos, o sea que eso les va a ayudar a que ustedes como que se formen mejor, ¿cierto? Tengan más refuerzos, pero el objetivo principal es el tallercito. Entonces, no pierdan la oportunidad de resolver esos ejercicios solas. Bueno, digo solas porque todavía no se han conectado ningún hombre. Ah, qué pena, Sebastián. No te había visto, Sebastián. ¿Cómo no se reporta? Diga, hola, ya llegué, profe. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Contéstame por aquí o por chat, por donde sea, pero hazme saber que estás, por favor. Bueno. Vamos entonces con esto. Esta pregunta es muy chévere porque esta pregunta realmente, pues, el conocimiento que necesitamos es poco. Dice, la amilasa es la enzima que descompone los almidones en azúcares dobles, o sea, en disacáridos. Durante un experimento se mantiene constante la concentración de la amilasa y va aumentando la concentración del almidón, obteniendo la siguiente gráfica, a partir de la cual se puede deducir qué. Y nos dan estas opciones. Voy a llevarme la pregunta para el tablero para que vamos analizando cosa por cosa.
¿Sí? Acuérdense que les dije que les iba a enseñar a analizar cada pregunta para que ustedes adquieran esas herramientas y habilidades de razonamiento, análisis, aunque la de comprensión lectora ya tienen que tenerla. Me hizo la figura. Ok, aquí está. Y le voy a copiar la pregunta. Vamos a ir leyendo la pregunta poco a poco para que vamos haciendo el análisis de la lectura. Miren lo que dice. La amilasa es una enzima que descompone los almidones en azúcares dobles. De esta parte, ¿qué podemos deducir? Que hay unos azúcares grandes. Ya sabíamos que los almidones son polisacáridos, pero no hay necesidad de que lo recordemos tal cual, porque nos dicen que la enzima descompone los almidones en azúcares dobles. Es decir, lo que nos están diciendo es que hay unos azúcares grandes que no sabemos de qué tamaño, ¿cierto? No sabemos de qué tamaño. Sabemos que son grandes, pero que hay una enzima que los coge y los parte en azúcares dobles. Entonces vamos a hacer aquí el dibujito de los azúcares para saber qué es lo que está pasando. Entonces, digamos que esta es una molécula de azúcares. Y que la amilasa es una enzima entonces que nos va a coger y nos va a cortar esto en dos. Entonces, la amilasa llega aquí y parte esta molécula en dos, la parte, y nos deja azúcares dobles, o sea, azúcares de dos azúcares, disacáridos. Esto hace la enzima. Ahora nos dicen que durante un experimento, la concentración de la amilasa, ¿y cuál es la amilasa? La enzima. ¿La concentración de qué? De esto que parte en dos. La concentración de la amilasa se mantiene constante, es decir, tenemos 5 amilasas todo el tiempo están trabajando la misma cantidad de amilasas. Y se va aumentando la concentración de almidón, o sea, la molécula grande se va aumentando. Entonces, se le pone más trabajo y más trabajo y más trabajo a la amilasa cada vez. Se le pone más almidón para que la parta en dos, más almidón para que lo parta en dos, más almidón para que lo parta en dos, obteniendo la siguiente gráfica. Entonces, mire, le voy a decir, es que aquí no se ve bien, pero lo que le voy a decir qué dice aquí. Entonces, la gráfica en el eje de las X dice concentración de almidón, o sea, de la molécula grande. Y en el eje de la Y, concentración de disacáridos, o sea, esta molécula ya partida en dos. Entonces, a medida que se echa más almidón, pues la amilasa parte de esto y se obtienen más disacáridos. Entonces se echa más almidón, la amilasa parte esto en dos y se obtienen más disacáridos. Entonces, en los primeros momentos, entre más almidón, más disacáridos. Pero miren que llega un punto donde por más almidón que se le eche la cosa, por más almidón, en este punto, por más almidón que se le eche la cosa, o sea, se echa y se echa esto, pero la cantidad de disacáridos no aumenta. Es decir, esto no se parte, porque si no se parte, por eso es que no hay más cantidad de disacáridos, sino que se echa y se echa el almidón y sigue aumentando el almidón, pero esta molécula no se parte en dos. ¿Por qué
por más almidón que se le eche a la cosa, no hay más cantidad de disacáridos. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen para lo que yo les estoy preguntando? ¿Por qué por más disacáridos por más almidón que yo le eche a esto no se me parte en dos y no hay mayor cantidad de disacáridos? ¿Cuál es la razón por la que eso sucede? Los escucho. No voy a seguir hablando y vamos a ver un silencio muy incómodo si ustedes no contestan. Porque la concentración de disacario depende de la concentración del almidón. ¿Qué significa que una dependa de la otra? ¿Qué significa eso? Pues que se necesitan, ¿no, profe? O yo no sé. Sí, que se necesita almidón, pero miren lo que está sucediendo. Miren que hasta aquí la concentración de disacáridos depende del almidón. Entre más almidón, más disacáridos. Pero miren que llega un punto donde, aunque se le eche mucho almidón, no hay más disacáridos. La pregunta es, ¿por qué por más almidón que yo le eche a esto no se parte en dos y no hay disacáridos? No hay más disacáridos. Miren que hay mucho más almidón, pero no hay disacáridos. Acuérdense que aquí hay una molécula que está partiendo esto. ¿Por qué? A ver los demás. Porque no es favorecida la concentración ¿De quién? del almidón. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cuál? ¿La A? ¿Tú dices que la A? Sí. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque la amilasa, o sea, esta enzima que parte esa molécula en dos es constante. Sí, es constante. Siempre va a haber la misma cantidad. Siempre va a haber la misma cantidad, la misma cantidad, la misma cantidad. Entonces, si hay 5 amilasas, pues ella tiene la capacidad de partir 5 moléculas de estas en dos, porque cada molécula de amilasa va a partir una. Entonces, así hay 5, ella parte 5 y van a haber 10 moléculas de disacáridos. ¿Sí? Pero si se le empieza a echar más de la cantidad que ella puede partir, porque como ella es constante, va a haber el mismo trabajador siempre. Si se le echa más y más y más cantidad de moléculas, ella no va a tener la capacidad sino de partir las 5 que tiene. 5 en un momento, 5 en otro, pero no puede partir más de la cantidad que tiene para partir. ¿Sí? Es como si nosotros tuviéramos unos trabajadores y entonces a esos trabajadores le vamos a decir que por favor, por cada minuto nos parta una panela. Cada uno le damos una panela, entonces cada uno me va a partir una panela en dos cada minuto. ¿Qué pasa si yo en ese mismo minuto le echo 20 panelas a esos trabajadores? Tengo 5 trabajadores. En un minuto, cada trabajador solamente puede partir una panela. Pero ¿qué le va a pasar si yo les digo, no, mire, tengo 20 panelas y ustedes me las tienen que partir en esos mismos tiempos? ¿Será que ellos son capaces? Si solamente pueden partir una panela por minuto. ¿Qué pasa si le pongo más del trabajo que pueden? Pues no pueden, ¿no? Es. La actividad no es favorecida, como dice ahí, ¿no? Exacto, preciso, la actividad no es favorecida. Y no es favorecida porque no hay los suficientes trabajadores para